Es válido negar hoy en día las grandes preguntas. Cuando el mundo parece estar yéndose al carajo, no sé cuáles son las grandes preguntas. Hay muchas preguntas que llaman grandes preguntas que me parecen estupideces totales. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué? La vida no tiene sentido. El sentido que tú le das. Pero no existe una predeterminación. El que creó la vida le dio un sentido y tú tienes que averiguar cuál es ahí, descifrando los misterios del arcano de encriptados o cifrados, más correctamente en español, del Dios. No, la vida no tiene sentido que tú le das, el sentido que le damos colectivamente todos. ¿Cuáles son las grandes preguntas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién dijo que tenía que haber un por qué? Estás presuponiendo una voluntariedad o una volición que no está forzosamente allí. ¿Por qué? La pregunta es tonta. Tan tonta como la que me gusta a mí darles a los filósofos para que la cogiten sobre ella, igual que cogitan sobre estas tonterías. ¿Cuál es el sonido de la tristeza de las piedras? Las grandes preguntas son otras, ¿no? Las grandes preguntas son: ¿cómo puedo derrotar a la pobreza? ¿Cómo puedo derrotar al hambre? ¿Cómo puedo darle vida digna a todos aunque no los pueda hacer a todos ricos? ¿Cómo puedo acabar con la enfermedad? ¿Cómo puedo lograr que la gente desarrolle al máximo sus capacidades y sus expectativas? Sobre todo cuando confluyen capacidades y expectativas, a veces no confluyen. Esas son para mí las grandes preguntas y por supuesto que valen la pena.